sobre Epicuro. Tenemos pocas ediciones al español. Existe esta que ha sido publicada en varias editoriales. Es de Montserrat Jofresa y la primera edición fue para Tecnos y es de 1991. Tomemos en cuenta estas fechas. Esta edición que yo tengo en las manos es de Altaya y fue para una colección de puestos de periódicos, grandes obras del pensamiento, como se alcanza a ver aquí, sobre todo si no la muevo, y es de 1994. Tenemos una en cátedra de José Vara. La primera edición es de 1995, por eso decía yo, hay que tomar en cuenta las fechas, porque las ediciones de Epicuro pues tienden a ser recientes. Esta edición sí dice cuántas ediciones se han hecho, por lo menos hasta la edición que tengo yo, que es la 17ª edición de 2020. Igual, pues la obra de Epicuro, lo que se conserva, es breve y podemos ver claramente qué tipo de obras son, porque encontramos epístolas, máximas capitales y fragmentos. Así lo divide José Vara. Sin embargo, el hecho de que haya 17 ediciones en un lapso de tiempo no tan largo, estamos hablando de un poco menos de 30 años, nos habla del interés que despierta Epicuro. Y Epicuro efectivamente ha despertado el interés de mucha gente, no solamente los estudiosos, sino pues gente en general, porque habla, entre otras cosas, de la felicidad y de la amistad como dones, como valores muy importantes, quizá los más importantes. Tenemos esta otra edición. Esta es la primera edición, muy pequeñita, se puede ver con mi mano el tamaño que tiene. Esta traducción es de Alfonso Catapa para Guillermo Escolar, editor. A Guillermo Escolar lo veremos en otro momento hablando de la Biblioteca de Alejandría. Y es de 2019. Ahora, los estudios. Y ahí es donde se diversifica mucho. Tenemos este curioso libro de Francisco de Quevedo, Defensa de Epicuro contra la común opinión. Y lo da casi por cristiano, por católico, Quevedo. Tenemos trabajos tradicionales, me refiero clásicos, como este de la rebelión de Epicuro de Benjamin Farrington. Esta es la tercera edición para Laya. La primera fue en 1967, pero la de Farrington, y en ediciones de cultura popular en 1968. Laya lo recupera en 1974 y hace esta tercera edición en 1983. Tenemos esta que también es un clásico, Epicuro y sus dioses, de Festuggier, de Eudeva. Fue editada en 1960 y una segunda edición en 1963. La primera es de Presse Universitaire de France, París, 1946. Pero es uno de los clásicos sobre Epicuro. Tenemos un libro de Walter Otto,
Epicuro, editado en español por Sexto Piso en 2005. Pero la edición de donde está tomado es de Cled Cota de 1975. Tengo aquí una más. Nada más que esta pues no es en español, es en francés. Épicure, Lettres Amenées, que bueno, es de Flammarion. Y la traducción es de Pierre-Marie Morel, de 2009. Prácticamente no cuenta para lo que estamos diciendo. Existe la de Carlos García Gual. Tengo aquí dos versiones. Esta la primera, creo, presentación que hubo para Alianza Editorial, aunque no es la primera edición, es la segunda. La primera es de 1981 y la segunda es de 1983. Y esta, que también es Alianza Editorial, pero es en otra colección, es de 2002 y la colección se llama Biblioteca Temática, mientras la otra es la Biblioteca de Bolsillo. Y finalmente, este de Marx, aquí incluye poco, pero es muy claro. Esta es de Premia y es de 1978. La quinta edición, esta es la quinta, es de 1987. Hay una que recoge todos los escritos de Marx sobre Epicuro. Esta es crítica y es de 1988. Hay uno más traducido del italiano, Gabriela Berti, editada en 2015. No dice tampoco, como muchos libros españoles, la edición original. Epicuro, el objetivo supremo de la filosofía es conseguir la felicidad. Y bueno, Emilio Lledó, el epicureísmo, una sabiduría del cuerpo, del gozo y de la amistad. Tomen en cuenta esto para lo que vamos a decir en un momento. Montesinos, por primera vez editado en 1984 y esta segunda edición de 1987. Y este otro, Filosofía para la Felicidad, Epicuro, de Carlos García Gual, Emilio Lledó y Pierre Hadot, para Errata Naturae, de 2013 y la octava edición de 2019. Después de esto, pues hay una enorme cantidad de libros que hablan sobre Epicuro y la felicidad y la filosofía para la felicidad. En fin, Epicuro da pie a dos corrientes filosóficas. Una que se centra precisamente en esto de la amistad y otra que se centra en el gozo. Son dos grandes corrientes. Sin embargo, si vamos a los filósofos de la época, tenemos como sus descendientes a Lucrecio, de Rerum Natura, o el mismo Cicerón, que hablan de lo que hablaba Epicuro. No solamente Epicuro, porque también nos lo menciona Marx, Demócrito y Epicuro. Entonces también sobre Demócrito, pero hablaremos de Demócrito en otro video. El punto aquí importante es, Epicuro
es uno de los primeros filósofos que hablan del movimiento. Y esto da pie a la dialéctica, que tiene como principio también básico este movimiento. Es uno de los principios, pero es, creo yo, de los más importantes. Porque estamos hablando de filósofos tomistas, de filósofos materialistas. Y la principal diferencia entre los distintos tipos de materialismo, los anteriores a Marx y los posteriores a Marx, es precisamente esta idea del movimiento. El materialismo mecanicista y el materialismo dialéctico. Marx hace esta tesis doctoral de este punto tan importante. Y resulta que después aparecen otros textos de Epicuro, no solo los pocos que había, y uno de los principales fuentes sobre Epicuro, que es Plutarco, un tratado que se llama Colotes. La tesis, no me sé muy bien el año, pero parece ser, déjenme ver si no encuentro otra cosa que diga algo diferente, pero aquí dice 1841. Y en este otro, que quizá sea un poco más específico, dice, escrito sobre Epicuro, 1839-1841. La traducción, presentación y notas es de Miguel Candel. Las originales, obviamente, están en alemán. Pero le da la importancia básica a lo que hablaba Epicuro sobre la naturaleza, no tanto sobre el gozo o sobre la amistad, que es lo que toma la otra corriente. Y esto es muy determinante, porque creo yo que fuera de las cartas o de los tratados, una de las principales contribuciones de Epicuro a la filosofía es su filosofía sobre la naturaleza y no su filosofía de cierta ética o de cierta moral, que es importante, no cabe duda. Pero la otra parte es uno de los fundamentos de nuestra actual ciencia. Así, con la aparición de los fragmentos vaticanos, así conocidos, lo que decía Marx, que había quedado al margen, porque se trata de Marx y hay una crítica muy fuerte a el marxismo, se validó de nuevo y entonces volvieron a aparecer ediciones como las que mostré. Premiano cuenta en este aspecto porque Premia edita varias cosas importantes y las edita en un momento en que el marxismo todavía era muy apreciado en México. Así que entra muy bien dentro de esta corriente de materialismo dialéctico o marxismo. Mientras que la edición de crítica es ya parte de esta revaloración de lo que escribió Marx sobre Demócrito y Epicuro. Retomo. Creo yo que las sentencias vaticanas dieron un gran impulso a el pensamiento de Epicuro y la valoración que hizo Marx, diametralmente distinta a las anteriores, y
prácticamente reconstructiva del pensamiento de Epicuro.